Bueno, muy buenas tardes. Recording is on. Ahora sí, buenas Ahí tardes está. a todos y a todas. Muchas gracias. Eh, bueno, presento la charla de hoy. Ya estamos por la séptima entrega. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Diego Badalasi. Diego es ingeniero en sistemas de información, es egresado de la UTN, de la Facultad Regional Rosario. Cuenta con una diplomatura en transformación digital y tecnicaturas realizadas en Smart Cities, marketing digital, industria 4.0 y seguridad IT. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo y asesoramiento de soluciones tecnológicas en organizaciones tanto públicas como privadas, y se ha desempeñado como desarrollador y consultor tanto de manera independiente como dentro de organizaciones que proveen soluciones digitales y de movilidad dentro del espectro B2B. Hoy teníamos la presencia también de Germán Campi, que Germán trabajan juntos con Diego, pero lamentablemente en el último momento tuvo un problema personal y no pudo estar presente en el día de hoy. Así que te dejo, Diego, para que hagas la presentación. Muchísimas gracias por esta charla y bueno, los saludos también a Germán. Tenés el micrófono. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Bien, bárbaro. Bueno, gracias José Luis, gracias a todos por estar, por participar. Y también, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer el espacio, ¿no?, que se brinda para, bueno, de a poquito ir metiendo cada vez más en la cabeza todo lo que tiene que ver con los conceptos de transformación digital, que, bueno, son importantísimos, por lo menos para nosotros son muy importantes, porque vemos que son necesarios también en el día a día de las organizaciones, así que gracias también por poder participar, ¿no? Bien, bueno, a Germán lo tenemos ahí haciendo apoyo virtual, ya que hablamos de lo digital y demás, así que nada, en próximas instancias seguramente que se va a sumar. Bien, vamos a arrancar. La idea del día de hoy es charlar un poco sobre transformación digital. Cuando estuvimos hablando por ahí con José Luis de armar alguna especie de agenda tentativa, teníamos muchos temas para tratar, pero desde mi punto de vista, creo que es importante por ahí hacer como un repaso de lo que es transformación digital, de las distintas herramientas que existen al día de hoy en el mundo, de las tendencias que hay, charlar un poco sobre todos esos conceptos, ¿no? También es importante que, nada, que ante cualquier experiencia que hayan tenido sobre lo que se va hablando, cualquier comentario, duda que surja o consulta, nada, lo vayamos charlando. La idea es esa. Así que, como para ir rápido, porque hay muchos temas para charlar hoy, vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con el manejo y el consumo de la información que hacemos al día de hoy. Nos vamos a detener un ratito nada más para hablar del concepto de transformación digital, porque eso ya es algo que se viene charlando en toda esta serie de encuentros. Ver también una cuestión de la pandemia y de la influencia en lo que tuvo que ver con la vida digital de todos y también de las empresas, ¿no? Del mundo B2B, del mundo B2C, o sea, del trabajo entre empresas o de las empresas que le venden a consumidores finales y demás. Y también, bueno, un repaso también por distintas herramientas digitales y en qué pueden ayudar cada una de estas herramientas digitales o estos conceptos de herramientas, y en qué pueden ayudar a la transformación digital. Así que bueno, para arrancar, em, bien sabemos todos que el volumen de información que se maneja actualmente es impensado hace algunos años, ¿no? Cuando nosotros hoy agarramos nuestros teléfonos, en realidad no nos ponemos a pensar la información que hay en nuestros teléfonos o a la información que podemos acceder desde nuestros teléfonos. Y digo esto para dar solamente un ejemplo, ¿no? Eh, Voy al teléfono porque es el dispositivo que tenemos más cercano día a día o el que más utilizamos. Lo utilizamos más que la computadora porque lo tenemos al alcance de la mano en cualquier momento. Si cualquiera de nosotros hoy agarramos el teléfono y lo tomamos, no solo que ya vamos a ver que con el propio sistema operativo que tenga nuestro teléfono hoy tenemos un montón de aplicaciones preinstaladas, sino que si nos ponemos a contar la cantidad de aplicaciones que nosotros les instalamos a nuestros dispositivos para personalizarlo, para obtener la información
que nosotros queremos, la verdad que vamos a contar más de 20 aplicaciones tranquilamente, ¿eh? Tenemos redes sociales, ya no nos alcanza con una red social, sino que tenemos que tener 2 o 3 redes sociales. Sistemas de mensajería, ya no solo tenemos un sistema de mensajería, sino que podemos llegar a tener varios sistemas de mensajería. eh, Aplicaciones del banco o de varios bancos, aplicaciones de compra online, la aplicación del tiempo, la aplicación para saber cuándo juega el equipo de fútbol favorito. Bueno, tenemos un sinfín de aplicaciones, ¿no? La realidad es que todo eso, eh, ¿qué es lo que termina manifestando? La realidad, lo que manifiesta eso es la necesidad de información que tenemos, ¿bien? Y la necesidad de obtener esa información en el momento en el que uno lo requiere, inmediatamente. Hasta es más, hasta a veces nos descargamos algunas aplicaciones para que las aplicaciones nos avisen cuando pasa algo. O sea que ni siquiera ya vamos a buscar la información, sino que estamos esperando que la información nos llegue. Esa es una de las grandes cosas que ha traído la tecnología, que es muy interesante, pero que a la vez, cuando nos ponemos del otro lado, cuando nos ponemos del lado de las empresas que están tratando de cautivar a consumidores, ¿bien? Es donde se pone un poco la cosa más complicada. ¿Por qué? Y porque yo tengo que llegar a que cada una de las personas que tenga sus dispositivos en la mano elijan entrar en mi web o hacerle caso a mi anuncio o a mi notificación antes de hacerle caso, por ejemplo, a un competidor, ¿no? Entonces Diego, ahí, Diego, sí, sí, discúlpame, vos no estás todavía compartiendo la pantalla, ¿no? sí, sí, la estoy compartiendo. Uy, no me va a decir que no se está viendo, no hay No, problema. no se está viendo. Bueno, volvemos a compartir, no hay problema. Por lo menos yo no la veo, no sé si el resto lo está viendo, pero Dejamos de compartir. A ver, volvamos a compartir. A ver ahí. Ah, estaba embaladísimo, menos mal que me paraste. yo no sabía si estabas todavía haciendo la introducción. Ahí, Eh, ahí se ve, wow, hay una pantalla, pero está todo negro. a ver, voy a apagar la cámara por las dudas. Qué macana, qué lástima. A ver, ahora sí se comparte. A mí me dice que está compartiendo, todavía no se ve. No, A ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. Y eso que probamos antes, ¿eh? sí, antes se veía. No hay problema. A ver, dame un segundito más. Vamos a compartir de nuevo. A ver si ahora se ve. ¿Ahí se está viendo? Se ve negra la pantalla. Hay algo que está fallando en o cerrar la presentación a lo mejor y volverla Sí, a voy a abrirlo. arrancar. A ver. Porque ahí te permite compartir toda la pantalla o una ventana. Si abrís la ventana ya que Sí, está iniciada. voy a abrir solo la ventana en la que estoy presentando. A ver, ahora sí se ve. Dice Diego Baldassi is stream, pero negro. Seguimos en negro. Sí. Qué lástima. Y no sé, antes lo habíamos visto. Sí, nos habíamos conectado sin problemas. A ver. A ver ahí. Salvo que sea un problema de conectividad. Ahí estamos igual. ¿Se sigue viendo en Estamos negro? igual, sí, sí, se sigue viendo negro, sí. Se Mm, sigue viendo negro. No sé si querés que me desconecte y me vuelva a conectar por las dudas. Y probamos, si querés, desconectate y volvete a conectar y esperamos un minutito. Dale, dale. Bueno, ahí voy. Hasta luego.
Bueno, ahí estamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho, sí, ahí te escucho. Vamos a ver de nuevo. A ver si lo podemos solucionar. Si no, la otra es que lo pongas en modo... Ahora se ve tu computadora, sí, se ve tu Bien, pantalla. perfecto. Ahí está, ahora se ve tu pantalla. Listo, ahí estamos. Ahora sí, perfecto, ahí está. Bien, bueno, bárbaro. Adelante. Sí, muy bien. Bueno, entonces como les venía comentando, volvamos un poquitito para atrás acá. En realidad vivimos, bueno, en un mundo nada, digital, interconectado, donde el gran desafío de hoy en día de las empresas o de las pymes es tratar de captar la mayor cantidad de consumidores posible, de clientes posible, y que no se vayan a a otra empresa, ¿bien? Que tenga presencia digital, más que nada porque justamente venimos hablando de toda la cuestión del mundo virtual, ¿no? Y acá vienen un par de conceptos que justamente, bueno, entra lo que tiene que ver con transformación digital, entra también lo que pasó en la pandemia, y yo acá lo que quiero hacer es dos salvedades. Primero, transformación digital, si bien es algo que parece como que está de moda, en realidad es algo de lo que se viene hablando hace 5 o 6 años antes de la pandemia, pero en realidad también para ser justo, transformación digital no es algo que se está dando, que se está viendo, que se está analizando en las empresas hace 5 o 6 años, sino que se está dando hace decenas de años, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, empecé como programador y demás, ya apenas arrancamos el año 2000, y la realidad es que las empresas en ese momento se transformaban digitalmente. ¿Por qué? Porque estaban adaptando todos sus procesos a entornos web, donde era el boom de las páginas web, donde querían sumar o mostrar sus productos o realizar algún proceso dentro de una página web y demás. Anteriormente las empresas no tenían computadora y empezaron a sumar computadoras para hacer más eficientes sus procesos. O sea, la transformación digital en las empresas hace años o desde que o desde que las empresas pudieron, bien, empezar a incorporar computadoras, es que se está dando en las empresas. Y en realidad es un proceso que se tiene que dar de manera continua. No se tiene que pensar que es un proceso que se da un saltito y de ahí en adelante, no sé, compro nuevos servidores o compro más computadora o compro teléfonos móviles o hago tal cosa y ya está, me estoy transformando digitalmente. No, eso es un proceso que se tiene que dar de manera continua en una empresa para que realmente surta efecto, ¿no? Y otra de las cuestiones eso como concepto, ¿no? Para que se lleven, la transformación digital es un proceso evolutivo. No hay que pensarlo como que de acá a 2 años tengo que transformarme. No, de acá hasta que mi empresa deje de existir, tengo que estar transformándome digitalmente o tengo que estar evolucionando digitalmente para que cada vez ser más eficiente y para cada vez trabajar con herramientas que me permitan hacer las cosas más simples y de una manera más barata. ¿Bien? Em, y lo otro que mucho se dice, y es una frase que también se da y que está bien, y yo no estoy en contra de la frase, pero quiero hacer una salvedad sobre eso. Se dice que la pandemia aceleró los procesos de transformación digital. Eso es verdad. La pandemia aceleró los procesos de transformación digital en muchas empresas. En otras empresas las obligó a transformarse digitalmente. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque em, aquellas empresas que aceleraron sus procesos en la pandemia significa que venían trabajando en algo y que justamente, bueno, por el nuevo contexto que se dio, aceleraron, pusieron el pie en el acelerador y bueno, y ya con una base que tenían, pudieron adaptar lo que les faltaba y cerrar todo lo que tenían que implementar de una manera más rápida. Con lo cual, salvo algunos tropezones, en la mayoría de los casos, fueron buenos los resultados que se obtuvieron. Ahora, aquellas empresas que no estaban metidas en el mundo digital o que no tenían en la cabeza este proceso de evolución digital, la realidad es que la pandemia los obligó, ¿bien? Y cuando los obligó, lamentablemente los obligó de una semana para la otra, y la verdad que esas empresas sí sufrieron mucho los procesos de transformación. Algunas empresas no lo pudieron soportar. Entonces, por eso es que como concepto y recomendación, y después lo vamos a ver un poquito más adelante,
la transformación digital o la evolución digital tiene que ser algo continuo y tiene que estar en la cabeza de las personas que toman las decisiones en la empresa y se tiene que tomar como ejemplo lo que pasó en el último tiempo para entender cuál es la situación y que no se vuelva, digamos, esperemos que nunca más haya una pandemia como la que vivimos, ni nada, ni ningún hecho que haga que pase lo que pasó, eh, pero pueden pasar otras cosas, ¿bien? Cuestiones de mercado, cuestiones de producto, de que de un momento para otro los consumidores dejan de buscar un producto por otro muy similar pero más innovador. Entonces, todo lo que tiene que ver con innovación digital o tecnológica es algo que tiene que estar en el día a día y en la mesa de decisión de las empresas. ¿Bien? Esto como concepto. Entonces, teniendo en cuenta justamente esto como concepto, lo que yo siempre digo, digamos, o cuando uno define lo que es transformación digital, em, para mí es un proceso evolutivo y continuo de adoptar herramientas digitales y tecnológicas con la finalidad de mejorar el funcionamiento de una organización. Ese es el objetivo de la transformación digital. Y por eso es que digamos, lo que yo pienso y lo que yo siempre trato de transmitir es evolución digital, bien, más que transformación digital, y que el proceso, bueno, tiene que ser continuo, ¿no? Eso es vital. Ahora, ¿cómo lograr la transformación digital? Bueno, eso es la parte más difícil y hay, a mi entender, tres pilares básicos en todo lo que son el proceso de transformación digital. El más importante de todos son las personas, que un poquito ya lo mencioné recién, ¿no? Se necesita un cambio cultural y acá, digamos, no hay mucha vuelta. Si los decisores de las empresas o los emprendedores, digamos, no tienen una cabeza eh, convencida de que tienen que adoptar las nuevas tecnologías, ¿bien? Para su empresa, bueno, la verdad es que no hay evolución, transformación digital que valga y la verdad es que cuando haya que poner la plata, no la va a querer poner. Cuando lo querramos convencer de cambiar algún proceso que viene desde hace años para tratar de volverlo un poco más eficiente y que significa que tengamos que mover algunas áreas dentro de la empresa, algunas personas, o que algunas personas tengan que dejar de hacer alguna función para hacer otra, nada, siempre vamos a encontrar peros. Entonces, lo principal es que las personas estén dispuestas a hacer el cambio, no hay vuelta. Y lo más importante es que las cabezas o los decisores estén convencidos de eso. ¿Bien? De nuevo, ejemplos de empresas que se han transformado, después vamos a ver, ¿bien? De grandes empresas que por ahí se transformaron, que piensan en digital o que nacieron pensando en digital y de otras empresas que no. Y vamos a ver también qué les pasó. Em, y otra cosa súper importante, hoy día se habla mucho de lo que es experiencia de cliente. Y también lo vamos a charlar un poquitito más adelante. Esto es elemental, es básico que hoy en día se piense en la experiencia del cliente cuando queremos pensar en cómo lograr una organización o una empresa exitosa, ¿no? Si no ponemos foco en el cliente, si no entendemos qué es lo que quiere el cliente, de qué manera lo quiere, cómo lo quiere conseguir, bueno, seguramente vamos por ahí, podemos llegar a tener el mejor producto de todos, podemos ser la empresa más preparada, pero si no pensamos en el cliente, no le vamos a vender nada a nadie. Otra de las cuestiones importantes, obviamente, es todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Bien? Em, Hay que saberse valer de tecnología que agilicen todos los procesos internos, ¿bien? Hay que saber o entender que el relevamiento de la información es algo vital, pero que también es algo vital no solo relevar la información, sino saber analizarla, y saber para qué la quiero analizar. Y también todo lo que tiene que ver con feedback del cliente. De nuevo, foco en el cliente. Em, Sobre esto también vamos a hacer un poquito de hincapié más adelante con respecto a qué es lo que tenemos que contratar o digamos, qué viene a ser transformación digital con respecto a la tecnología y demás, ¿no? O qué herramientas son las que nos ayudan y qué tenemos que tener en cuenta eh, en cada caso al contratar o al comprar un software o equipamiento y demás.
Y después la otra pata muy importante al día de hoy es la comunicación digital. Como dije al principio, hoy nosotros tenemos o estamos hiperconectados, ya no interconectados, sino que hiperconectados. Recibimos notificaciones, avisos, mails de todo tipo, ¿no? Y por distintos canales. Entonces, la comunicación digital con los clientes o con todos los actores que conforman el ecosistema de la empresa es importantísimo. O sea, saber comunicarse con todos los actores que intervienen en lo que es mi proceso, ¿no? Mi proceso productivo, mi proceso de venta, comercialización y demás. Entonces, saber comunicarse con los clientes, generar la bendita identidad de marca, ¿no? Definir cómo comunicar, dónde, cuándo, de qué manera, cuál es el público objetivo, entender que no se le llega de la misma manera a una persona de 50 años que a una persona de 35, que a una persona de 20. Y entender las distintas maneras y hasta los distintos canales de comunicación que se tiene que tener para cada uno de esos públicos. Eso es importantísimo. Hoy prácticamente no existen empresas que no tengan canales digitales de comunicación. La verdulería de barrio, digamos, tiene el WhatsApp hasta que yo le hago el pedido, que me prepare el pedido y se lo hago por WhatsApp. Eso arrancó, sí, arrancó con la pandemia, en donde por ahí para no salir uno, no sé, no es porque tuviese miedo, sino que en realidad porque nadie salía, entonces le pedíamos al verdulero, che, preparame tal cosa y tal otra. Entonces vos ibas, estabas un minuto con el verdulero, le pagabas o hasta a veces le hacías transferencia y te pegabas la vuelta. Bueno, eso es un canal de comunicación digital. Entonces, hasta si yo te diría, ¿por qué no? WhatsApp, WhatsApp en realidad es al día de hoy un canal de venta muy importante para un montón de empresas y de emprendedores, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Entonces, no importa qué canal utilices, pero el día de hoy, por esto de la inmediatez y de la necesidad de la información, la comunicación digital es vital en todos los aspectos para lograr justamente una transformación o una evolución digital. Algunas apostillas solamente como para tener algo de números. Bueno, 70% de las organizaciones tienen una estrategia de transformación digital o están trabajando en uno. Estos son números sacados de análisis de consultoras internacionales, ¿no? Y acá lo que solamente remarcar, estrategia de transformación digital. Esto es importantísimo, es saber qué es lo que yo quiero hacer desde el punto de vista digital, pensarlo. Más allá de que sea muy básico, pero no importa, pensarlo y saber de qué manera lo quiero hacer, tener una guía. Eh, quiero vender por WhatsApp y quiero manejar solamente WhatsApp como canal de comunicación, listo, no hay ningún problema. Si tus clientes buscan eso y sirve y podés canalizar todo lo que vos querés y lograr los objetivos que vos tenés a través de WhatsApp, listo, dale por ahí y listo. Pero tenerlo en cuenta, planificalo y fíjate y anda viendo cómo va funcionando, ¿no? Y el otro número, el 91% de las empresas participan en algún tipo de iniciativa digital. O sea, la casi todas las empresas, digamos, al día de hoy, y esto es un número seguramente de hace unos meses, nada, en poco tiempo todas las empresas van a tener iniciativa digital o acciones digitales para estar presentes en el mundo virtual y justamente tratar de vender más o hacerse más conocido y demás, ¿no? Bien, como ventajas de transformación digital, acá mencionamos tres, pero en realidad podríamos estar hablando un rato largo. Lo que se busca principalmente, justamente son los tres pilares que vamos a mostrar y después desde ahí es como que van decantando todo lo demás, ¿no? Pero en primera instancia, la transformación digital o la evolución digital o la adopción de tecnología lo que permite es lograr eficiencia operativa. ¿Y el concepto cuál es? O sea, que viene detrás de eficiencia operativa. Bueno, utilizar la tecnología para hacer simple y en menor tiempo lo que parece complejo y costoso o que lleva mucho tiempo. Entonces, cuando yo logro hacer las cosas de una manera más simple, en menor tiempo, eso va a repercutir en que también al hacerlo en menos tiempo me va a salir más barato, voy a hacer las cosas de una manera más rápida, voy a poder responder de una manera más rápida, tanto interna como externamente. ¿Bien? Eso mejora la competitividad,
y también mejora la visión externa que uno tiene o que una persona, un proveedor o un cliente tiene de la empresa. ¿Bien? Por otro lado, eh, la experiencia del cliente, ¿bien? Cuando yo logro de alguna manera adoptar diferentes tipos de tecnologías, puedo abordar al cliente de diferentes ámbitos. ¿Bien? Y poder determinar justamente cuál es lo que le importa al cliente. ¿Bien? Y hasta, como dice por ahí la placa, saber qué es lo que quiere el cliente antes que él mismo lo sepa. ¿Bien? eh, Podríamos estar hablando un rato largo de los patrones de conductas que se identifican de ciertos tipos de clientes, en donde digamos, existen algoritmos de Machine Learning al día de hoy que pueden identificar cuál puede ser el producto que un cliente quiere comprar sin que él en realidad lo esté buscando. Eso teniendo en cuenta cuáles son los productos complementarios que por ahí va consultando a través de internet, de las compras anteriores que realizó, digamos. Hay un montón de algoritmos que trabajan en eso para poder identificar cuáles pueden ser los productos que un cliente puede llegar a comprar, ¿bien? Sin que él lo esté buscando explícitamente. Otro de las vedettes, digamos, de lo que es experiencia del cliente, de atención al cliente, son los famosos chatbots. En esos robotitos que nos aparecen cuando visitamos una página web o alguna red social que hasta algunas empresas les pusieron nombre, en donde te dice: "Hola, ¿qué tal? Soy eh, Muni, y bueno, soy tu asistente virtual, ¿en qué te puedo ayudar?", ¿viste? Y te da las opciones y todo eso. Bueno, el tema de los chatbots es algo que también el uso ha explotado en el último tiempo. Hay diferentes tipos, hasta hay chatbots que manejan inteligencia artificial, en donde justamente a través de distintos algoritmos van aprendiendo qué es lo que los clientes o las personas que visitan la página web o redes sociales van necesitando y se van adaptando, ¿bien? A lo que esas personas van requiriendo, ¿bien? Hay de ese tipo, después hay chatbots más simples, en donde te presentan un menú y vos tenés que apretar algún número, uno, dos o tres, según lo que necesitas, y así te va llevando hasta que obtenés la información que estás buscando, ¿no? Pero al día de hoy, cuando hablamos por ahí de herramientas, no hay que pensar que las herramientas tecnológicas o que podemos llegar a implementar em, son muy costosas. Eh, Hay herramientas como por ejemplo los chatbots que no son costosas para nada y que brindan al cliente una experiencia de usuario muy interesante. Hay chatbots para WhatsApp, ¿no? Entonces, no te voy a decir que me voy a hacer un pedido automático a través de WhatsApp, pero puedo llegar a, por lo menos, tener algún tipo de interacción con la persona que me está escribiendo a través de un chatbot hasta que lo pueda llegar a atender, ¿no? En forma directa. Después también, otra de las grandes ventajas de la transformación digital es, porque un poquito lo hablamos, es la rentabilidad y los costos, ¿no? Cuando yo logro una mejor operativa, cuando tengo clientes más conformes porque puedo responder más rápido y mi respuesta es de mayor calidad, bien, porque tengo los procesos internos bien aceitados, me voy a volver más competitivo, puedo tener mayor control en los procesos, con lo cual puedo saber dentro de un proceso dónde tengo el problema. Entonces me va a ser más fácil reparar o arreglar ese inconveniente que tenga. ¿Bien? Y obviamente voy a poder lograr productos de mayor calidad. Eso me va a llevar a que reduzca costos, pueda vender más o pueda vender más caro. Bien, bien. Algo muy interesante también que nosotros siempre charlamos es qué no es transformación digital y que un poquito de algunas cosas ya la venimos hablando. Recolectar y almacenar información o datos sin un objetivo, la verdad que lo único que va a hacer es que tengamos un montón de información tirada, o no información, tengamos un montón de datos tirados en algún disco rígido y que no sirva para nada, y que en realidad lo que haga es hasta a veces molestarnos, porque por ahí pensamos que nos puede servir de algo y en realidad en su momento se guardó esa información y no tiene ningún sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué datos relevo, ¿bien? Em, Cómo los organizo, cómo los analizo y demás, ¿bien? Entonces, el dato, bien en sí, em, es muy interesante,
pero si se lo utiliza bien. Si no, puede llevar a confusiones bastante importantes dentro de una organización y a tomar malas decisiones. Entonces, todo el proceso de recolección y de relevamiento de datos es algo que se tiene que analizar muy bien y no se tiene que guardar información porque sí. Otra cosa que no es transformación digital es tener todo digitalizado. O sea, yo voy a una empresa, qué sé yo, me pongo a charlar, che, vos, ¿cómo te manejás con información? ¿Tenés? No, no, yo la verdad que tengo todo digitalizado, nosotros no manejamos un papel, somos una empresa súper eficiente y demás. Bueno, eso no, el tener todo digitalizado no significa que estés realizando las mejores prácticas en cuanto a lo que tiene que ver con eficiencia operativa. Yo puedo tener todo digitalizado, pero tal vez tenga un montón de información duplicada o en distintas versiones, porque en realidad no tengo un repositorio único, no trabajo en un entorno colaborativo. Entonces, un compañero mío está trabajando en un archivo y yo también estoy trabajando en el mismo, estoy haciendo algunas modificaciones que él, que primero por ahí tengo que esperar a que él termine para poder yo trabajar en el archivo. Eh, y la realidad es que el hecho de tener todo digitalizado, puedo tal vez también tener un montón de información guardada en mi empresa, pero que no sea accesible desde un punto remoto. Entonces, ¿para qué me sirve tener todo digitalizado si yo no me puedo ir 1 hora y media antes de la empresa por alguna cuestión personal, hoy que tenemos esta especie de trabajo híbrido, trabajo remoto? Y que si necesito algo, necesito acceder a algún archivo, no lo puedo hacer porque mi empresa no está preparada para que yo pueda acceder desde fuera de la organización. Entonces, ¿de qué me sirve tener todo digitalizado? ¿De qué me sirve tener todo digitalizado si me tengo que hacer un viaje de negocio y para moverme no tengo que tratar de no olvidarme nada y llevarme pendrive y disco portátiles y esperar que la compu no se me rompa, porque si no, no tengo acceso a la información? Entonces, tener todo digitalizado está buenísimo porque es un paso importante para trabajar en un entorno eficiente, pero si no se trabaja teniendo en cuenta estos conceptos de colaboración, de trabajo remoto y demás, puede que, digamos, no es que no sirva para nada, pero que quede todavía mucho camino por recorrer para justamente lograr una eficiencia operativa interna. Otra cosa muy importante y a tener en cuenta para todos, para pymes, grandes empresas, para emprendedores, es pensar que porque me hice una cuenta en una red social o en 2 o en 3 redes sociales, ya está, ya estoy en una empresa digital. No. Y ojo con eso. Esto es un punto muy importante porque a mí me pasa mucho y en realidad me molesta, tal vez sea una cuestión mía, ¿no? Pero creo que por ahí a todos les debe pasar lo mismo, que estoy buscando información de una empresa, resulta que entro en Google y me dice una cosa, entro en la página web de la empresa, me dice otra, y entro en la red social de esa misma empresa y me dice otra. O distintos números de teléfono, o por ahí entro en una red social y veo que la última publicación que hizo es de hace 3 meses, o que hizo una publicación hace 1 mes y medio o una semana, pero la anterior es de hace 2 meses. La realidad que el manejo de redes sociales es una herramienta que hoy en día funciona muy bien. Es una herramienta que cambia mucho. Fíjense que hace unos años hace varios años hablábamos de Facebook como la vedette de las redes sociales, después empezamos a hablar de Instagram, ahora estamos hablando de TikTok. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado en estar presente en redes sociales. De nuevo, si yo entro en una red social de una empresa y yo veo que hace un montón de tiempo que no publica, yo la verdad que no sé si esa empresa existe, no existe más, ya entro a dudar, no sé si la información a la que voy a acceder es válida o no. A la red social hay que actualizarla, ¿bien? Es mejor manejar una sola red social si es que no doy abasto a manejar varias, pero manejarla con calidad, hacer las cosas bien, digamos, y obtener información de esa red social. Tengan en cuenta ustedes que la red social es algo, o sea, es un canal bidireccional, o sea, yo publico, pero la información que puedo estudiar, ¿bien? De lo que ocurre con esa publicación es súper importante para una empresa.
¿bien? Ahí puedo armar y definir distintas estrategias de marketing, teniendo en cuenta quiénes son los que me visitan, en qué horario, desde qué localidades. Bueno, hay diferentes estrategias que se pueden abordar ahí que son importantes. Entonces, las redes sociales es un canal eh, que hoy tiene que estar presente en una empresa, pero que se tiene que atender. Y ahí, lo último que digo sobre esto es, no importa qué red social, de nuevo, hay empresas que tal vez se quieran manejar con LinkedIn. Cero historia, está bárbaro, pero a LinkedIn ténganlo actualizado, suban contenido de calidad, entiendan para qué se usa esa red social y desarrollenla. ¿Bien? Algunas lo pueden hacer sobre Instagram o sobre TikTok o lo que quieran. ¿Bien? Y lo otro es, analicen la información que obtienen de las publicaciones que realizan. Y esto que también habíamos hablado un poquito es adquirir tecnología porque parece novedosa o porque me gusta comprar fierro o porque me gustan los chiches, eso no es transformación digital. Y no hay peor cosa que gastar plata en algo que no es que no me sirve, sino que en realidad me modifica un poco toda la forma de trabajar y que en realidad yo no le voy a sacar ningún jugo. Entonces, todo lo que tenga que ver con adquisición tanto de elementos físicos de infraestructura, de equipamiento y demás, o de software, ¿bien? Para la empresa o lo que uno quiera contratar, hay que analizarlo bien, por más que salga poca plata, y obvio, si sale mucha plata hay que analizarlo más aún, pero hay que tener en cuenta para qué lo estoy comprando y cuáles son los beneficios que me otorga. ¿Bien? Pero esto puede parecer medio simple o la explicación que estoy dando, pero hay muchísimas empresas o hay un montón de casos de grandes empresas en donde las cosas se analizan un montón, en donde compraron software que salen muchísima plata y que después, porque falló el análisis, porque falló la implementación, no se habían tenido en cuenta algunas cuestiones, los software quedaron descartados y en realidad, más allá de perder tiempo, perdón, de perder plata, bien, en el software, lo que se pierde mucho es el tiempo en el que tarda en darse cuenta que lo que se compró no sirve y después lo malo de todo eso es que tenemos que ponernos a evaluar de nuevo cuál es el software que tenemos que comprar, analizarlo y después volver a implementar algún otro sistema. Entonces, em, hoy en día los sistemas en la nube, el software en la nube es algo que se está trabajando mucho, que por ahí por el esquema de negocios que tiene, que por ahí en lugar de estar comprando una licencia, lo que se hace es pagar un abono mensual. Hoy facilita mucho para pymes ese tipo de servicios, ¿no? Y que llegado el caso, si no me termina gustando algo que yo contrato a nivel de software, que esté alojado en la nube, bueno, lo pago un mes, 2 meses, 3 meses, no me sirve, me voy a otro. No es tan complejo, digamos, ¿no? Pero siempre analizarlo porque es plata y es tiempo que uno aporta para que eso funcione. Bueno, ahora sí, voy a ir un poquito más rápido porque si no nos vamos a pasar mucho tiempo. Em, Algunas empresas que seguramente, bueno, ustedes las conocen, que pensaron en digital o que tienen sus procesos adaptados al mundo digital desde sus comienzos o que por ahí han migrado, ¿bien? Y hoy día son empresas que son ejemplos a seguir, más que nada desde el modelo que han implementado, ¿no? Bueno, Amazon, Uber. Uber, fíjense ustedes, Uber es, vamos a decir, una gran agencia de remis mundial, pero no tiene ningún auto. ¿Bien? Airbnb, que muchas veces, seguramente algunos de ustedes, cuando he viajado a alguna ciudad y demás, han consultado si hay algún departamento para alquilar y demás. Bueno, es una gran inmobiliaria mundial, pero no tiene no tiene ningún ladrillo, por decirlo de alguna manera. Netflix, que vino a romper un poco con la manera en la que nosotros consumíamos todo lo que tiene que ver con contenido, multimedia y demás, no es un canal de televisión. Bien, ahora produce películas, hace todo demás, pero Netflix rompió, y ahora vamos a hablar un poquito más de Netflix, rompió la manera, o sea, fue totalmente disruptivo desde el punto de vista en cómo el usuario
o el consumidor de contenido podía acceder justamente a lo que quería ver. ¿Bien? Bueno, y Bitcoin también, por ejemplo, que es una moneda de intercambio, por decirlo de alguna manera, que no es física, ¿no? También viene a romper con eso. Entonces, estas empresas, fíjense ustedes que em, es- están pensadas en formato digital. ¿Bien? Esto se ve mucho con los emprendedores que al día de hoy, por ejemplo, existen un montón de empresas que no tienen espacio físico, sino que arrancaron en la nube. Hasta es más, hay empresas y emprendedores que manejan todo su negocio a través de un teléfono, que no tienen oficina, no tienen computadoras y manejan todo en lo que es el espacio digital. ¿Ven? Son las empresas, las nativas digitales y demás, ¿no? Y algo también como para un poco contrarrestar con lo que vimos antes, aquellas empresas que no vieron las señales de lo que se venía, que no tuvieron en cuenta lo que el cliente quería, la experiencia del cliente, lo que mencioné antes, y bueno, y no le terminó yendo muy bien. El caso más paradigmático es Blockbuster, eh, y recién dije que iba a hablar un poquito más de Netflix, y bueno, y acá es donde entra. Em, Seguramente, bueno, todos recuerdan, si los que son de Rosario, que acá en Rosario había un Blockbuster, en el interior por ahí no, pero Blockbuster era la cadena más grande a nivel mundial de lo que era alquiler de películas, ¿no? Bueno, el, en el año 2000, en los comienzos del año 2000, digamos, de la década del 2000, existió en una parte de Norteamérica un cliente enojado con Blockbuster, porque Blockbuster lo que hacía es que si vos te demorabas mucho tiempo en devolver la película, te cobraba un recargo bastante importante. Entonces, hubo un cliente que se enojó, dijo, esto no puede ser, eh, son usureros en lo que están cobrando en el recargo. Entonces, ese cliente enojado lo que hizo es armar un nuevo modelo de negocios muy similar al que tenía Blockbuster, pero que en realidad de lo que hacía era vender a través de internet las películas o más o menos lo que hacía Blockbuster, pero él los alquilaba, los vendía, pero no tenía, en el caso de que tenían que hacer devolución, intereses tan grandes en el recargo y demás. Este cliente enojado que hizo ese nuevo modelo de negocios empezó a entender de que todo lo que tenía que ver con contenido venía por otro lado y empezó a disponibilizar todas las películas en la nube. ¿Bien? En realidad lo que estaba armando era Netflix. Y en realidad lo que estoy contando es la historia de Netflix. El creador de Netflix, cliente insatisfecho de Blockbuster, en un momento se dio cuenta de que no podía seguir creciendo porque la verdad que para poder seguir creciendo necesitaba un poco más de plata. Entonces, ¿qué hizo este creador de Netflix, cliente disconforme de Blockbuster? Fue a hablar con Blockbuster y le dijo, mirá el modelo de negocio que yo tengo, esto es el futuro, lo que vos estás haciendo al día de hoy, la verdad que dentro de poco tiempo, nada, no va a existir. Con lo cual, lo que te vengo a ofrecer es que te unas a mí, que pongas tanta plata para que yo pueda desarrollar el negocio o podamos desarrollar el negocio juntos. Bueno, Blockbuster le dijo que no, obviamente, le dijo, no, vos no tenés idea de lo que es este negocio. Resulta que Netflix consiguió después financiamiento por su lado. Bueno, 2 o 3 años más y Blockbuster desapareció. Entonces, fíjense ustedes todas las cosas que pasaron ahí entre medio, ¿no? Blockbuster no tuvo en cuenta lo que le pasaba al cliente o cuál era la experiencia del cliente o qué es lo que sentía el cliente cuando le cobraban esos recargos, ¿bien? No supo leer lo que el mercado o hacia dónde iba el mercado, y es más, hasta cuando le vinieron a ofrecer el negocio, por una cuestión de no vaya a saber de qué, no quiso sumarse, aceptar y nada, y bueno, meterse en esto que terminó siendo por un montón de años un negocio tremendo, ¿no? Entonces, así como Blockbuster, está el caso de Kodak, que paradójicamente Kodak fue la empresa que creó la cámara digital, ¿bien? Creó la cámara digital y después justamente el hecho de tener todas las fotos en un formato digital y no tener la necesidad de ir a imprimirlas a una tienda Kodak para poder verlas, hizo que la gente deje de ir a imprimir fotos. Entonces, fíjense ustedes cómo, por un lado, innovó desde el punto de vista de que creó la cámara digital, pero por el otro lado le jugó en contra y no supo adaptar esto que se venía, ¿no? Yahoo
Para los que son un poco más grandes, Yahoo en el año, a ver, 97, 98, 2000, era el Google de su época. Digamos, no vamos a decir que no existía Google, pero Yahoo fue el predecesor de Google y Google la verdad es que a nivel buscador estamos hablando, ¿no? Cuando antes buscábamos, los más grandes buscábamos algo en Internet, no entrábamos en Google, entraban en Yahoo. Bueno, apareció Google y lo destronó en muy poquito tiempo. De nuevo, no supo adaptar eh, sus metodologías, no supo leer lo que la gente buscaba, y Google sí, y en muy poquito tiempo Yahoo desapareció prácticamente de lo que es el mundo digital. BlackBerry es otro caso, Motorola y Nokia, por llamar o por mencionar tres empresas muy ligadas a lo que es la parte de telefonía móvil o smartphone. Si ustedes recuerdan, Nokia con su querido Nokia 1100, Motorola con lo que fueron teléfonos icónicos como el V3 o el StarTAC, ¿bien? BlackBerry, que en su momento era de cada 10 personas, 8 tenían BlackBerry o 9 tenían BlackBerry en un momento en Argentina. Era una locura total. Tuvo el primer chat, digamos, que funcionó de manera medianamente bien antes que el WhatsApp, que era el BlackBerry Messenger. Nada, no se supieron adaptar y Motorola después de Motorola y tanto Motorola como Nokia desaparecieron prácticamente como empresas y después, bueno, trataron de resurgir. Motorola es la que está más presente al día de hoy, pero pasó de mano en mano hasta que, bueno, nada, volvió, digamos, de una manera más fuerte. BlackBerry y Nokia no supieron leer lo que que el cliente quería, no se supieron adaptar a los sistemas operativos, por diferentes cuestiones, desaparecieron. De nuevo, acá, ¿cuál es el foco? Saber lo que el cliente quiere, ¿bien? Que es un poquito lo que dice, lo que vemos en esta placa, comprender al cliente. Eh, Centrarse en lo que el cliente quiere o necesita, que es el concepto de customer centric y demás, ¿no? Entonces, cuestiones a tener en cuenta. eh, ¿Por qué vender lo que vendo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que vender? ¿A quién y cuándo? ¿Y contra quién compito? Son todas cuestiones que hay que tener en cuenta y hay que analizar todos estos conceptos en el mundo digital también, ¿no? O sea, obviamente todo orientado al mundo digital. Y algo a tener en cuenta, todas las herramientas digitales son aliadas, ¿bien? Para poder determinar justamente todos estos conceptos que figuran arriba, ¿bien? Entonces, de nuevo, las herramientas digitales nos proveen de la información para poder llegar a lograr o obtener toda la información que yo necesito para llegar a mis clientes. Bien, solo por mencionar, y ya vamos a pasar a cuáles son las herramientas por ahí a las que tener que considerar en lo que son los procesos de transformación digital. La pandemia, la verdad es que sí, nos cambió a todos, pero también cambió a los clientes. Hubo un enorme aumento de usuarios de Internet, ¿no es cierto?, en la pandemia. El consumo de redes sociales explotó. A tener en cuenta, y por qué es importante redes sociales, al día de hoy hay aproximadamente 2.700 millones de usuarios de Facebook, hay más de 2.000 usuarios en WhatsApp y más o menos deben haber la misma cantidad de usuarios en Instagram. Bien, es muy posible que obviamente los mismos usuarios se repitan, pero para que ustedes tengan en cuenta, Facebook, WhatsApp e Instagram forman parte de la misma empresa. Cuando hablamos de YouTube y hablamos de Google, forman parte de la misma empresa. Hay que entender que la cantidad de información que tienen esas plataformas de nosotros, de los consumidores, es tremenda. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por el poder de las redes sociales, el poder de las campañas publicitarias que se pueden hacer a través de estos tipos de plataformas, pueden llegar a ser muy efectivas si se las maneja de manera adecuada. La segmentación que tienen estas empresas de cada uno de nosotros, a veces hasta pareciera como que tiene más información de la que de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, de nuevo, es muy importante trabajar sobre redes sociales, trabajar bien y no tomarlo como algo a la ligera. ¿Bien?
Otras cuestiones que trajo la pandemia, que también las vamos a mencionar por arriba para no detenernos, todo lo que tiene que ver con e-commerce, que explotó a nivel pandemia, el trabajo remoto, el acceso a la información, como dije recién. Hoy tenemos un montón de información en los dispositivos móviles y obviamente todo lo que es consumo en redes sociales. Bien. Con esto y con un poco que ya veníamos, pero con la aceleración de la pandemia, obviamente los clientes se transformaron en clientes digitales. O sea, al día de hoy, si nosotros pensamos que somos clientes, yo particularmente, eh, lo primero que hago cuando quiero comprar algo o algo de mediano valor, lo primero que hago es investigar un poco en Internet. Entonces, los clientes de nuestras empresas o eh, de nuestras pymes y demás, hacen también lo mismo. Quiero comprar cualquier tipo no sé, una bicicleta. Bueno, me fijo en internet qué tipo de bicicletas hay, qué tipo de rodado tiene, cuánto sale, cuándo me lo envían. Y ahí después comparo y voy a la bicicletería cerca de mi casa y le pregunto cuánto sale. Y la verdad que si me sale mucho más barato comprarla por internet, y bueno, la compro por internet y me llega al otro día. Entonces, los clientes son digitales, compran en el mundo digital, hay que tener en cuenta en eso, ¿no? Que cada vez más esa compra digital está influyendo en lo que son las decisiones de los gastos de todas las personas. Ahora bien, ¿qué herramientas se tienen que usar para lograr que una empresa se transforme digitalmente? Bueno, acá vemos que aparecen un montón de conceptos y de herramientas. La realidad es que no hay una sola herramienta que se tenga que utilizar, no hay un solo concepto, sino que tengo que evaluar qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo busco, qué es lo que tengo a mi alcance y cuál es el objetivo que quiero lograr. ¿Bien? Entonces, acá no hay recetas, acá hay que tener en cuenta bien este, cada caso, eso es un proceso, digamos, medio artesanal y tiene que ver justamente con el objetivo de lo que decía antes, con el objetivo de la empresa y con la manera en la que quiero trabajar. Entonces, acá empezamos a hablar, por ejemplo, de que uno de los aspectos que ayudan mucho a la transformación de muchas empresas o de muchas organizaciones es, por ejemplo, el concepto de IoT. El concepto de IoT es esto de que las empresas o que puedo estar conectado a diferentes o a cosas o a dispositivos sin importar dónde se encuentren y que esos dispositivos pueden estar relevando información o enviándome información. Bueno, es algo que en las empresas se está empezando a utilizar mucho y que también se utiliza en el ámbito gubernamental, en el gobierno, en distintas ciudades, ¿no? Entonces, em, sin que nosotros sepamos, el IoT está presente en muchas de las cosas que hacemos y cada vez está teniendo más aplicación comercial. ¿Bien? El concepto de IoT es muy simple y tiene que ver con que en algún lugar existe un sensor o algo que está haciendo una medición, que está tomando una métrica. Después hay otro dispositivo o puede estar integrado en el mismo sensor que envía esa información hacia algún lugar. Ese lugar, en la gran mayoría de las cosas, de la gran mayoría de las veces, es una plataforma de IoT, se llaman así, digamos, donde concentra toda la información, la analizan y después la muestran a un usuario. Estos tipos, los sensores, digamos, de los que estamos hablando, a veces pueden ser realmente sensores y cosas muy raras, o a veces pueden ser cosas muy simples y tener aplicaciones cotidianas que nosotros no damos cuenta. Todas las personas que tengan alarma en su casa, bien, y que esa alarma se conecte a una central de monitoreo de alarmas, bueno, están trabajando o esa alarma trabaja dentro del concepto de IoT. Los sensores de movimiento o un sensor de, no sé, de incendios o de monóxido de carbono en algunos lugares. Nada, son sensores que están midiendo algo y que cuando ocurre algún evento dan un aviso. Bueno, eso es, por ejemplo, una aplicación comercial muy simple de lo que es el concepto de IoT. Después tenemos un montón de cuestiones, qué sé yo, para cámaras de seguridad, para, en lo que decía antes, por ahí, en lo que es gobierno, tenemos luminarias inteligentes, que yo las puedo encender a las luminarias de manera remota. Tengo algunos lugares donde, por ejemplo, para el tema de residuos,
y que los residuos van en contenedores, bueno, hay un sensor en cada uno de los contenedores donde me dice cuán lleno está ese contenedor y en el caso que el contenedor esté vacío, el camión no pasa digamos, a vaciarlo, sino que pasa cuando tiene una determinada cantidad de basura. Entonces hace que el recorrido del camión sea mucho más eficiente y no estar dando vuelta por lugares donde puede pasar, digamos, dentro de 2 días. Entonces, aplicaciones hay un montón. Dentro de, bueno, de las aplicaciones, por ahí lo que mencionaba recién, Smart Cities, ¿bien? O ciudades inteligentes, obviamente. Todo lo que es la parte de logística, esto también es una de las primeras aplicaciones de IoT. Y ustedes pueden decir, ¿para qué me va a servir una aplicación de IoT en mi empresa? Y bueno, depende de lo que hagas. Si vos tenés un reparto si vos vendés y repartís y haces un reparto de la mercadería que haces y tenés vehículo propio, podés hacer un seguimiento del vehículo. ¿Y para qué me puede servir eso? Porque total yo, qué sé yo sé por dónde va el vehículo. Bueno, primero para control, después para saber cómo manejan tu vehículo, por una cuestión de seguridad, para saber el consumo de combustible que está teniendo, si no te roban combustible. Podés, si, no sé, si comerciás algunas cuestiones de carga refrigerada, hasta podés ponerle sensor para saber si en algún momento el equipo de frío te falla. Las aplicaciones que tenés son también son incontables. Podés, no sé, gestionar que cuando el vehículo esté a 15 cuadras del destino, le mande un mensajito a la persona que tiene que recibir el paquete o la entrega, avisándole que ya está cercano y que se prepare. Aplicaciones hay un montón, ¿bien? De nuevo, esto apunta a eficiencia interna o a mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Smart Home, bueno, algunas de las cuestiones que veíamos, ¿no? La alarma, cámaras que se acceden de manera remota, luces que se encienden de manera remota, el lavarropa al día de hoy que lo manejo por Wi-Fi o a través de una aplicación si quiero. O sea, en lo que es aplicaciones para lo que es lo que se llama justamente Smart Home o la casa inteligente, hay un montón, ¿bien? Eh, de nuevo, no sé si alguno produzca este lavarropas y quiera tener un lavarropa con Wi-Fi, pero por ejemplo, a ver, una empresa que vende cortinas y bueno, y quiere brindar un servicio que pueda hacer que mi cortina baje o suba de manera remota, bueno, se puede llegar a hacer, todo tiene su costo y hay clientes que lo pagan y hay clientes que no, ¿no? Pero hay clientes que van a querer pagar la automatización de que una cortina se suba o se baje en algún momento específico que lo pueda manejar en manera remota. Aplicaciones para el agro también un montón, ¿bien? Esto, no sé, ingenieros agrónomos, en lugar de estar viajando a visitar un campo cada 3 o 4 días para ver la situación del suelo, la temperatura, la humedad, saber si llovió, si no llovió, medir algunas variables. Bueno, esto hoy día se hace todo a través de dispositivos y de sensores. ¿Bien? Se ponen estaciones meteorológicas en el medio del campo. Al día de hoy la conectividad a través de celulares o la conectividad radial hace que podamos acceder casi a cualquier lugar. ¿Bien? Con lo cual aplicaciones a nivel de agro hay un montón también. En telemedicina o en medicina, bueno, tenemos las pulseritas o los relojes que nos miden la frecuencia cardíaca, que también nos miden lo que tiene que ver con el oxígeno en sangre también, que nos hacen, nos cuentan los pasos. Tenemos que no por ahí no tiene nada que ver, pero sí lo que tenemos hoy tenemos consultas virtuales, ¿bien? Hay un montón de aplicaciones que se están desarrollando en telemedicina, en ganadería también, y acá, no sé, acá vemos que hay una vaca que tiene un collar. Bueno, ese collar tiene un dispositivo IoT, el dispositivo IoT me permite saber dónde está la vaca, me permite saber si la vaca comió o no comió, me permite saber si la vaca está acostada o no está acostada. Y ustedes me dirán, bueno, sí, está bien, pero esto, ¿quién lo aplica? Y esto se puede trasladar al término de la ciudad, si hay algún veterinario acá escuchando, vos le podés vender un collar a una persona que tenga un perrito o un gatito y que lo quiera mucho o que le haya salido muy caro y que quiera controlar, por ejemplo, dónde está. Y que por una situación de robo o de extravío del animalito se pueda llegar a identificar a través de Google Maps dónde se encuentra. De nuevo, aplicaciones y tratar de buscarle la vuelta comercial a esto se le puede buscar. Y de nuevo, puede parecer medio loco, pero la realidad es que
de aplicaciones comerciales hay. Nada más hay que pensar de una manera distinta y entender que lo que hay que hacer es animarse y buscar un público que quiera pagar por lo que uno tiene. Otra de los conceptos muy importantes que hay al día de hoy con respecto a transformación digital y herramientas que ayudan a la transformación digital es el concepto de cloud computing. El cloud computing hace unos años era algo como que, o sea, el trabajar en la nube o el llevar mis datos a la nube o el dejar de tener servidores